Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Guillermo Casas. Hoy voy a presentar mi avance de trabajo final. El tema que nosotros hemos escogido es impacto laboral provocado por la crisis del COVID-19 en Lima Metropolitana y esto durante la pandemia. Los integrantes de mi grupo, el grupo número 8, somos Carlos Ávila Rojas, quien le habla Guillermo Casas García, mi compañera Soraya Cerrón Rocha, mi otra compañera Justin Villanueva Valque. Nosotros pertenecemos a la sección 10.473 del turno noche del año 2021. En la introducción básicamente hablamos sobre el decrecimiento que hubo en la materia del empleo en comparación del año 2020 en Lima Metropolitana. En el 2020 se perdieron muchos trabajos, también hubo eh, cambios de formas de trabajo, muchos fueron por el lado virtual o también semipresencial, gracias a la pandemia y sobre todo por las cuarentenas que nosotros hemos vivido, ¿no? Muchos han hecho el trabajo virtual y otras personas incluso también han quedado desempleadas porque no pudieron adaptarse al trabajo virtual o porque tenían un trabajo que no les permitía hacer virtualidad también. Muchos trabajaron en el sector público, así como en el sector privado, y también habían personas que por salud no podían ir a trabajar. Dentro del planteamiento del problema de investigación, nosotros nos hemos planteado el problema con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el impacto laboral provocado por la crisis del COVID-19 a las personas en edad laboral en Lima Metropolitana y esto durante la pandemia? Como planteamiento del objetivo del trabajo de investigación, nuestro objetivo general es determinar el impacto que generó la crisis del COVID-19 en el ámbito laboral a las personas de Lima Metropolitana y esto en el rango de fechas del COVID-19, dentro de la pandemia del COVID-19. Dentro de los objetivos específicos es determinar cuáles fueron las problemáticas que enfrentaron las personas de Lima Metropolitana durante la pandemia del COVID-19 para mantener su lugar de trabajo o en otros casos obtener uno nuevo, ya que muchos dejaron de trabajar y los despidieron. También nosotros queremos determinar las consecuencias que generaron las cuarentenas en la vida de las personas, tanto en habilidades personales como en el ámbito laboral. Dentro de la determinación de términos estadísticos, nosotros consideramos a la población como a todas las personas en edad laborable, con respecto a la cual fue el impacto laboral provocado por la crisis del COVID-19 en Lima Metropolitana y esto durante la pandemia. Como muestra, nosotros queremos llenar o que nuestros encuestados llenen 12 preguntas y vendrían a ser 100 personas las muestras, 100 personas en edad laborable con respecto a cuál fue el impacto laboral provocado por la crisis del COVID-19 en Lima Metropolitana y esto durante la pandemia. Nuestra unidad de análisis, no, para nuestro estudio, la unidad de análisis será una persona en edad laborable con respecto a cuál fue el impacto laboral provocado por la crisis del COVID-19 en Lima Metropolitana durante la pandemia. Dentro de las variables de estudio, en el desarrollo de nuestro proyecto se están considerando las siguientes variables. Como variables cualitativas tenemos a nominal y ordinal. En la nominal nosotros estamos bueno, las nominales vienen a ser la pregunta 1, 5, 10, 11 y 12 y ordinales, cualitativas ordinales vendrían a ser las 2 y la 4. Como en las variables cuantitativas tenemos a discreta y continua y en las discretas solamente estamos considerando 2 preguntas y en la continua 3 preguntas. Variables cualitativas. En las variables cualitativas nominales nosotros hablamos o hacemos preguntas sobre daños perjudiciales, información personal y problemas que tuvieron las personas a través de las preguntas 1, 5, 10, 11 y 12. Y en las ordinales, el descontento de las personas y su perspectiva en esta pandemia a través de las preguntas 2 y 4. Como variables cuantitativas, nosotros tenemos a las discretas y hablamos y preguntamos dentro de los bonos recibidos y compañeros que se han contagiado a través de las preguntas 3 y 6. Y también la variable continua, variable cuantitativa continua, como promedio de salario, horas de trabajo y tiempo sin trabajo también dentro de las preguntas 7, 8 y 9.
Como lo hemos dicho, nuestro instrumento viene a ser un cuestionario o una encuesta en la cual en la primera pregunta nosotros hemos planteado cuál fue el impacto de la pandemia en tu entorno laboral. Comenta el último que te ha sucedido. Esta viene a ser una pregunta cualitativa nominal y nosotros hemos colocado las alternativas siguientes. Despidieron personas, trabajo remoto, suspensión perfecta, me pagaba aunque no trabaje. Como segunda pregunta o segunda alternativa de pregunta o dentro de nuestro cuestionario o encuesta es a consecuencia de la pandemia, ¿hubo algún descuento en tu salario? Esto viene a ser una cualitativa ordinal y hemos colocado las alternativas ninguno, poco, moderado, mucho, muchísimo. Como tercera pregunta, ¿de cuántos bonos fuiste beneficiado durante la pandemia? Esta viene a ser una cuantitativa discreta y como alternativa tenemos a ninguno, menos de 3 bonos, de 3 bonos a menos de 6 bonos, de 6 a menos de 9 bonos. Y como cuarta pregunta tenemos, la pandemia ocasionó un gran impacto en Lima Metropolitana, viene a ser una cualitativa ordinal. Y como alternativa nosotros hemos colocado totalmente desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Como en la quinta pregunta, que viene a ser una cualitativa nominal, tenemos cuál es la habilidad con mayor empoderamiento durante la pandemia en tu trabajo. Y dentro de las alternativas hemos colocado utilizar el celular y la computadora, ser más empático con las personas, aprender o aprendí a escuchar o no aprendí nada. Como sexta pregunta tenemos cuántos amigos o compañeros de trabajo fueron contagiados durante la pandemia. Esta viene a ser una cuantitativa discreta. Tenemos las opciones menos de 3 contagios, de 3 a menos de 6 contagios, igual de 6 a menos de 9 contagios o más de 9 contagios. En la pregunta siguiente tenemos cuánto fue el promedio de salario mínimo que recibiste al mes durante la pandemia. Y esta viene a ser una cuantitativa continua. Y como opciones tenemos a menos de 400 a menos de 800 a menos de 1200, de 1200 a menos de 1600 o más de 1600. Como octava pregunta o como octava parte de la encuesta, nosotros tenemos a cuántas horas trabajaste en promedio por día, que viene a ser una cuantitativa continua, menos de 4 horas, de 4 a menos de 6 horas, de 6 a menos de 8 horas o más de 8 horas. Como novena pregunta tenemos a cuánto tiempo en promedio dejaste de trabajar durante la pandemia. Esta viene a ser una cuantitativa continua y la alternativa que nosotros hemos colocado es de 1 a menos de 3 meses, de 3 a menos de 5 meses, de 5 a menos de 7 meses o más de 7 meses. Como décima pregunta tenemos a cuáles de las personas dependen económicamente de usted, que viene a ser una cualitativa nominal. Tenemos a padres, familia propia, hijos, ninguno o también todos. ¿Cuál fue en la pregunta número 11, tenemos a cuál fue tu medio de sustento cuando comenzó la pandemia, que viene a ser una cualitativa nominal. Tenemos a negocio propio, trabajo para el sector público, empleado de una empresa, vivía de mis ahorros o bonos del Estado. Como última pregunta tenemos a cuáles son los problemas más comunes que has tenido en plena pandemia, que viene a ser una cualitativa nominal. Y dentro de ella tenemos encontré trabajos, salarios bajos, trabajo presencial, exposición al COVID o enfermarse también del COVID-19, porque en otros casos muchos se enfermaron, o también sobrecarga de trabajo. Básicamente encontrar trabajo probablemente puede haber sido una de las variables también que, bueno, las alternativas que muchos pueden marcar, incluso también podemos tener a las demás. Y dentro de las actividades que nosotros estamos realizando es realizar esta encuesta. Así que eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.